Y ahora estamos con un autor de Palencia. Cuando un periódico nacional, el de mayor tirada, quiso ver cuál era el autor palentino por excelencia, tuvo que sacar a Asier Aparicio. Asier, un saludo. Buenas tardes. ¿Por qué novela te escogieron el autor representativo de Palencia? Pues por una novela sobre Palencia, sobre la Edad Media en Palencia, Las voces y las piedras. Y bueno, es una novela que habla de un episodio en Palencia importante, pero no solo en Palencia, sino importante incluso en la Guerra de los 100 años, porque se dan cita allí, en Castilla se da cita a los ejércitos franceses e ingleses. Bueno, y este año estás triunfando en la Feria del Libro de Valladolid con La espada cincel. Y cuando digo triunfando, es que tu libro se lo están llevando mucho. ¿Sobre quién trata y sobre qué trata? Porque, bueno, podemos decir que trata de Berruguete, pero en realidad trata de mucho más. Sí, trata de Valladolid. Es uno de estos libros que, aunque tratan de una persona, que como tú bien has dicho es Berruguete, Alonso Berruguete, pues lo que hay de fondo es un conjunto, ¿no? Es la ciudad de Valladolid en un año, 1527, en el que parece que pasa de todo, ¿no? Como aquí ahora en el 2020, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa en 1527? Vamos a enmarcarlo un poquito históricamente. Pues mira, ese mismo año no está lejos la guerra comunera y digamos que Carlos V está asentando su poder ya en Castilla, que ha ganado la guerra, y ese año se lo pasa prácticamente todo el año en Valladolid, Carlos V. Su mujer está embarazada, la reina Isabel, y va a dar a luz en Valladolid ese mismo año pues al Felipe II, al monarca planeta, ¿no? Y además, pues en ese año hay unas conferencias erasmistas. Erasmo de Rotterdam pues era casi el mentor de Carlos V, hay unas diferencias con Lutero importantes, ¿no? Pero en aquel momento todavía se debate, ¿no? Lutero le duele mucho a Carlos V, está ahora mismo la herejía de Lutero en aquel año, pues creándole problemas en Alemania, y todavía se debate si Erasmo y Lutero son la misma cosa o no son la misma cosa, que no lo son, porque Erasmo pues no rompe con la ortodoxia de la Iglesia y Lutero sí. Bueno, hay unas conferencias ahí importantes, un debate en Valladolid ese año, y por supuesto los ecos del saqueo de Roma, que fue un episodio pues denigrante de nuestra historia, como un ejército católico pues invade la ciudad santa y hace la barbaridad de saquearla. Y bueno, pues fue conmocionante, ¿no? Para aquella época. Sí. Y vamos a recordar que Carlos V arrasó una buena parte de Castilla también como castigo a los comuneros. Sí, así es. Es decir, Carlos V, pues bueno, es un monarca todavía medieval. Hay quien dice que es el último monarca medieval y el primero renacentista, ¿no? Y sí, claro, él para asentar su poder, pues un poco como su abuelo, ¿no? El fin justifica los medios, como Fernando el Católico. Muchos se tuvieron que ir a Portugal huyendo de las matanzas y de la destrucción de ciudades y pueblos. Valladolid no se vio principalmente afectada. No fue de lo peor, no fue la más afectada. Aquí es importante, en la iglesia de San Pablo, es donde juró que iba a cumplir los fueros de las Cortes, ¿no? Que iba a ser respetuoso con las Cortes, que luego no fue así, ¿no? Fíjate. No fue así. Quizá por eso se quitó la espina y después bautizó a su hijo ahí, en San Pablo, otra vez, ¿no? Como diciendo, mira, os he ganado y ahora asiento mi dinastía. Bueno, estamos entonces hablando de Berruguete, que viene la Reforma y da la impresión que, mientras que en las misas reformistas es la música, en esas vertientes ahí malvadas es la música lo que se utiliza como forma de expresión, aquí es la talla y Berruguete es el número uno. Sí que lo es. A ver, es contemporáneo de otros grandes, como Juan de Flandes o Felipe Bigarni, etcétera. Hay un racimo de autores, ¿no? Pero es verdad que hay que sacar pecho con Alonso Berruguete. Él, digamos, bebe lo mejor del gótico castellano con su padre, Pedro Berruguete, pero su padre le manda a estudiar a Urbino, a Italia, y allí pues puede ver muy de cerca el Renacimiento. Es casi compañero de estudios de Rafael, de Miguel Ángel, y cuando regresa a Castilla pues nos trae lo mejor del Renacimiento, aquí a Castilla, sí. Y nos hace una visión terriblemente dramática de Jesucristo. Sí, porque eso es un poco, de eso va la novela, ¿no? De un pleito que tiene con el que le manda a construir el retablo de San Benito, que es el abad del Toro, ¿no? Ahí de los benedictinos. Porque es verdad, Alonso Berruguete, digamos que tiene una forma muy vasta de esculpir y tiene una manera de figurar, ¿no? Sus escenas, pues como muy, yo digo, como adelantado a su tiempo. Es manierista, se adelanta un poco al Greco. El Greco después en pintura, 50 años después o más, pues va a estilizar de esa manera las figuras y las va a hacer unos escorzos que ya adelanta Alonso Berruguete en su escultura. Y
este problema un poco cómo se desarrolla en la novela, porque además no solamente es el problema en sí, sino también cómo se enmarca en el momento histórico. Claro. Yo he querido ahí jugar un poco por todo esto que decíamos, el ambiente este candente que hay en Valladolid. En ese año he querido jugar entre ese ambiente y el ambiente interior de Alonso Berruguete y todas sus inquietudes como artista. Y entonces, bueno, pues ahí he intentado... Yo creo que los artistas no somos sin nuestro contexto, ¿no? Estamos unidos a él y somos fruto o hijos de nuestra época, ¿no? Y bueno, a Berruguete su gran pasión por el arte pues le viene un poco también ahí, de esa conmoción, de esa época en que pasan tantas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo no descuido lo familiar, porque él también tiene sus más y sus menos dentro de su familia. Es lo que te iba a decir, la mujer le dirá, tú no te busques problemas con la iglesia, hombre, que por favor... Claro, Juana Pereda, las mujeres siempre son mucho más prácticas. Hombre. Tiene un hijo, ¿no? Y pequeñito, y dice, hijo, a ver, llévate bien con el fraile, que si no, no comemos. Entonces, bueno, tiene sus más y sus menos. El pleito se resuelve bien, como se verá en la novela, quien lo lea, con sus más y sus menos, ¿eh? Pero no será el último, ¿eh? Alonso Berruguete estuvo toda su vida con más pleitos, con los mecenas. En La espada cincel lo que vemos un poco es cómo subyace todavía, como decías, la Edad Media en la mentalidad de la época, porque en el fondo el artista es un siervo. Sí, lo que pasa que ya empieza en Alonso Berruguete, y eso sí que aparece en la novela, ya empieza un poco ese sentido renacentista, de decir, oye, soy autor, tengo que figurar mi nombre, ¿no? Porque como tú dices, en la Edad Media los autores son muy anónimos, ¿no? Digamos que se conforman con la inmortalidad de su obra, con no figurar. En cambio llega el renacentista y ya dice, oye, quiero yo también figurar y quiero que aparezca mi nombre. Y quizá de ese nacimiento del ego en el artista es de donde surge el conflicto en la novela, ¿no? Porque claro, el fraile Alonso del Toro pues piensa medievalmente, ¿no? Y dice, no, aquí lo importante es mi obra y mis monjes y ya Berruguete es renacentista en ese sentido de decir, bueno, pero por algo me has contratado a mí, no a otro, ¿no? Hombre, efectivamente. Claro. Yo cuando veo que la gente se va a tu libro y bueno, pues lo comentan... hay como un impacto, ¿no? Una de las cosas es que a la gente le impacta un poco conocer un mundo que está muy cercano en el tiempo, porque la realidad es que han pasado muy poco más de 400 años. Pero hay gente que le parece como si fuera una película de extraterrestres. Sí, pero porque parece que ha pasado un terremoto en los últimos, sobre todo, 3 siglos, ¿no? Sí, pero desde la Revolución Industrial. No hace nada. Sí, bueno, estamos hablando eso de 1527, bueno, un poquito más de 400 años, casi 500, pero es verdad que no es nada si lo miras en la historia de la humanidad, ¿no? A mí el Renacimiento es una época que me gusta muchísimo porque hay un despertar del ser humano, pero sin olvidar los valores importantes de la vida, ¿no? Entonces, bueno. Y en La espada cincel hay una novela breve, un cuento largo al final dedicado a Gregorio Fernández. Sí. ¿Cómo se titula? Pues se titula Habla Yacente y bueno, es ya otro homenaje también al otro gran imaginero de Valladolid, ¿no? Que bueno, pues de alguna manera, un siglo después, sigue, digamos, la senda de Berruguete y de otros muchos. Y yo creo que en el caso de Gregorio Fernández, pues la sube muy alto, ¿no? La sube muy alto. Y bueno, pues hay, digamos que es una historia policíaca, ¿no? Porque entre medias, pues hay un yacente de Gregorio Fernández, que es un poco el hilo conductor, pero de fondo, pues están las corrupciones de la corte de Felipe III aquí en Valladolid. Uy, qué raro, aquí en la corte. Sí. Bueno, se supone que venían los reyes a cazar, ¿verdad? Qué raro eso también de cazar los reyes. Sí. Sí. Venían a cazar aquí a Valladolid y es verdad esto, pues se aprovechó ciertos válidos, ¿no? El duque de Lerma, Calderón, que estaban en torno a la corte, hicieron una especulación inmobiliaria, es decir, convencieron al rey moverse para Valladolid porque ya tenían compradas la mayoría de las fincas de aquí de Valladolid. El tiempo que estuvo aquí se movió toda la corte para acá, pagó un dineral por las casas y después, cuando quisieron, se volvieron a Madrid con la misma, digamos, operación inmobiliaria, ¿no? El duque de Lerma, que para los que vivís en otros países y penséis que somos maravillosos, se tuvo que vestir de morado para no acabar colgado. Así fue, sí, llegó a cardenal, un poco tomó la vía de subir al cielo por caminos... Sí, porque si no lo hubieran colgado. O sea, imaginaros, convence al rey de que toda la corte se vaya a Valladolid, que él había comprado todos los terrenos. Y cuando ya está allí... 5 años después se vuelven a llevar la corte a Madrid, que nuevamente había comprado todos los terrenos. Ahora mismo no habría cárcel. Bueno, también la verdad es que viendo a veces los juicios que salen, a lo mejor estaría Trampichi. Sí, por desgracia, sí. También estaría Trampichi. Una de las preguntas que nos surgen es, en tu novela La espada cincel, hablas de 2 yacentes. Y es una época en la escultura y sobre todo en la talla en España en que hay muchísimos yacentes. A mí me da la impresión de que hay casi más Cristos o Jesucristos yacentes casi que de otras formas de representarse. Es como de culto inmenso a la muerte toda esa época.
Sí, a ver, los yacentes, a ver, tú antes lo has mencionado, ¿no? El mundo católico después de Trento, pues somos más de imagen, ¿no? El mundo protestante es más de música, pero aquí siempre en Castilla, pues es como el arraigo a la tierra, ¿no? Incluso en ese punto también, es decir, nuestros muertos, ¿no? Y es curioso, Gregorio Fernández, y esto es verdad, pues Gregorio Fernández tomaba nota en sus modelos de cadáveres, ¿no? Es decir, en algún momento, pues tomaba algún cadáver de alguna ahoga en el Pisuerga y tal, y hacía los yacentes, ¿no? Anda, que no tenéis suerte con el Pisuerga, que se sogaba gente para que los artistas pudiesen tomar notas. Qué suerte, qué suerte. Bueno, una de las preguntas que me surgen es, Valladolid tuvo una de las arquitecturas más impresionantes de Europa y arte religioso, y ves la Valladolid moderna y prácticamente no existe nada de eso. ¿Qué es lo que sucedió? Pues eso lo tendrían que explicar otros entendidos más que yo, pero lo cierto es que esto, no solo en Valladolid, en muchas capitales de Castilla y León y de España, hubo una época ahí a principios del 20, finales del 19, que se acabó con mucho patrimonio, ¿no? En nombre del progreso, se tiraron murales. En los años 60, yo creo, también, sobre todo. Sí, en los años posterior. 60 y 50 hubo muchísimo. Sí. Y claro, pues es una lástima, ¿no? Aún así, yo en La Espada Cincel sí que intento buscar las huellas de aquella época y todavía son visibles. Y las buscas son visibles porque todavía quedan iglesias, quedan conventos, quedan ciertas... Pero es verdad que es una pena porque vas a otros lugares de Europa y te encuentras ciudades medievales tal cual, ¿no? No sé, sí, la verdad que hemos sido un poco malos con nuestro patrimonio. Bueno, no sé. y es muy curioso porque Asier Aparicio, justo antes de La Espada Cincel, escribió Crónicas Lunáticas, que es un libro de relatos de ciencia ficción. En el fondo se habla un poco de lo mismo al final, en un libro de ciencia ficción y en una novela histórica. Hombre, no quisiera repetirme. No, pero quiero decir, o sea, si al final hay unas preocupaciones subyacentes, ¿no? Sí, hombre, al final, pues yo soy yo y el escritor, pues al final un poco se repite, ¿no? Y sí que hay una preocupación, cuando hago novela histórica también estoy pensando en el presente y en el futuro. La historia nos enseña mucho y hay cosas que no debemos volver a repetir, ¿no? Y bueno, de alguna manera, ¿qué es la ciencia ficción? Proyectar la historia hacia adelante, ¿no? Para repetir los errores o bien para corregirles, ¿no? Entonces, bueno, sí, en cierto modo sí que hay un hilo ahí conductor, ¿no? Sí. El otro día en la Feria de Valladolid vi que te hablaban de las Crónicas Lunáticas. ¿Qué es lo que más te han destacado de ese libro de relatos de ciencia ficción, así los lectores, como que les ha impactado? Pues la creatividad. La gran creatividad, sí que me dicen eso los lectores. Dicen, madre mía, ¿cómo has podido gestar 13 historias tan diferentes, tan creativas? Digo, bueno, pues una a una, ¿no? Como las uvas de Nochevieja. Entonces sí, es verdad que me van surgiendo las ideas y poco a poco iba construyendo cada una de ellas y son 13 historias totalmente distintas, sí. Bueno, una de las cosas que vamos a aprovechar, ya que estamos contigo, es que la Feria del Libro de Madrid se ha cancelado, nos acaban de informar que se ha pospuesto, o sea, que se ha cancelado el Salón del Libro Teatral, la Feria del Libro de Murcia. Sin embargo, yo estuve hace poco en la Feria del Libro de San Sebastián y estuvimos tan ricamente. La Feria del Libro de Palencia también se ha estado aceptablemente bien y en Valladolid no estamos viendo ningún problema. ¿A ti no te parece que es muy raro que todo lo que se cancela tenga que ver con la cultura mientras que hay liga de fútbol, liga de baloncesto, mundial de motociclismo y todos los bares? Me parece muy raro, coincido contigo, sí, es verdad. Hace poco también leía una entrevista de un actor teatral que se quejaba de lo mismo. Dice, he venido en el AVE a Valladolid, abarrotado el AVE, y ahora llego aquí al escenario a actuar y me prohíben el aforo que me van a ver 4 personas. Entonces yo creo que sí que se está siendo un poco asimétrico con algunas medidas, sobre todo porque la cultura es segura. Y es verdad que es más fácil tomar medidas en un acto cultural que en un acto deportivo. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? O yo qué sé, o en un transporte público. Vale, hay que trabajar, vale, pero sí, yo también lo creo, ¿eh? Y se está haciendo mucho daño al sector, sí. Yo hablo con mucha gente, sobre todo del mundo del teatro, de las artes escénicas, sí, y están francamente deprimidos. O de la música, ¿verdad? Por eso todas las artes escénicas están fatal. Pero también las editoriales, que han visto cómo se les han ido cayendo todas las ferias del libro, el día del libro. No sé, es que casi da la sensación de que no quieran que haya cultura. Pues sería una fea excusa, ¿no? Que el coronavirus trajera esto, ¿no? Yo creo que, ya te digo, es al revés, ¿eh? La cultura ofrece más seguridad. Así es que lo estamos viendo en la Feria del Libro de Valladolid. Hay un recorrido, tú entras por un sitio, te echas el gel, pasas por las casetas, compras lo que quieres, lo que no, y sales por el... O sea, es que no, si quieres no tienes ni por qué, se mantienen muy bien las distancias.
es verdad que no es muy comprensible, ¿no? Vamos todos con la cara tapada. Claro, sí. Hemos vuelto a tiempos pasados en que se iba con el sombrero tapándote y con la espada en la mano. Bueno, ya para acabar, ¿por qué animarías a alguien a leer La espada cincel y qué tipo de público crees el que mejor puede recibir tu novela? Bueno, pues para mí sería un honor ser de alguna manera un digno heredero de Delibes en su Hereje, que antes citabas a Delibes, ¿no? En el Hereje. Oh. Me encantaría pues que la gente de Valladolid, que la gente que ama el arte, que la gente pues que de alguna manera le gusta la historia de aquellos momentos en que Castilla y en que en España pues tenía grandes hombres, ¿no? Que no digo que ahora no les haya, pero parece que nos escondemos o se esconden, ¿no? No lo sé. En todo caso, pues que esta novela les lleve a esos mejores tiempos y nos inspire, ¿no? Es decir, no somos una nación de segunda, no somos... Podemos seguir siendo gente creativa y gente que aporte al mundo, ¿no? Con lo mismo que lo hizo Alonso Berruguete. Pues muchas gracias, Asier Aparicio, y ya sabéis, La espada cincel, una novela para leer con mucho placer. Asier, un abrazo. Pues un abrazo, gracias.